Hay momentos en el fútbol que nunca olvidamos. El primer gol que vimos de nuestro ídolo, la primera vez que levantó un gran título, o aquella noche mágica que parecía imposible, y sin darnos cuenta, pasan los años. Los jugadores que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia, o incluso nuestra vida como aficionados, siguen ahí, pero ya no son aquellos jóvenes que llegaron para conquistar el mundo, ahora son leyendas. Y el Mundial 2026 puede ser la última vez que los veamos sobre el escenario más grande del fútbol, porque para algunos jugadores este no es un Mundial más, es su último Mundial, su última oportunidad, su última batalla y su último baile. Y hoy vamos a recordar a esas estrellas que han marcado una época y que podrían estar disputando los últimos partidos mundialistas de sus extraordinarias carreras, porque cuando termine este torneo, el fútbol no volverá a ser exactamente igual, y mientras repasamos estos nombres, es imposible no pensar en algo. Durante años nos acostumbramos a verlos siempre ahí, en mundiales, Eurocopas, Copas América, Champions League, y parecía que nunca se iban a marchar, que siempre habría otro torneo, otra oportunidad, otro verano, pero el fútbol tiene una regla que nadie puede evitar, el tiempo. Y por eso este mundial se siente diferente, porque cada partido que jueguen estas leyendas podría convertirse en un recuerdo irrepetible. Quizás estamos viendo sus últimos goles, sus últimas celebraciones y sus últimos momentos defendiendo los colores de sus países, y eso hace que cada minuto tenga un valor especial. Dentro de unos años veremos imágenes del Mundial 2026, veremos goles, paradas, celebraciones y lágrimas, y probablemente recordaremos quién levantó la Copa del Mundo. Pero hay algo que muchos aficionados recordarán incluso más, recordarán a las leyendas, porque los campeones cambian, los récords se rompen, las generaciones pasan, pero hay futbolistas que consiguen algo mucho más difícil, conseguir que millones de personas los recuerden para siempre. Messi, Cristiano, Modric, Neymar y tantos otros nombres que han escrito capítulos inolvidables de la historia del fútbol. Por eso este vídeo no trata solamente de jugadores, trata de recuerdos, de emociones, de momentos que compartimos delante de una pantalla en un estadio o con nuestros amigos, porque cuando estas leyendas se marchen del Mundial, no solo termina una etapa para ellos, también termina una etapa para millones de aficionados que crecieron viéndolos jugar. Y quizá dentro de 20 años alguien vuelva a hablar de ellos y vuelva a recordar exactamente lo que sentimos cuando los vimos por última vez. Porque las leyendas nunca desaparecen realmente, simplemente dejan de jugar y pasan a formar parte de la historia. Hablar de Son Heung-min es hablar del futbolista que cambió para siempre la historia del fútbol asiático. Después de formarse en Alemania y debutar muy joven en la Bundesliga con el Hamburgo, dio el salto al Bayer Leverkusen, donde empezó a llamar la atención de toda Europa. Pero fue en el Tottenham Hotspur donde escribió las páginas más brillantes de su carrera. Allí se convirtió en uno de los mejores extremos del mundo, alcanzó una final de la Champions League, conquistó la Europa League y además hizo historia al convertirse en el primer jugador asiático en ganar la bota de oro de la Premier League. Con la selección de Corea del Sur ha sido mucho más que un capitán, ha liderado a su país durante más de una década, ha disputado varias Copas del Mundo y se ha convertido en uno de los mayores goleadores de la historia de su selección. Para millones de aficionados coreanos, Son no es solo un futbolista, es un auténtico símbolo nacional. Ahora en el Mundial de 2026 afronta probablemente el último gran capítulo de una carrera extraordinaria y pasado esto, su legado ya está asegurado como el jugador que abrió las puertas del fútbol europeo a toda una generación de futbolistas asiáticos. Cuando hablamos de Virgil van Dijk es hablar de uno de los mejores defensas de su generación. Su carrera no comenzó rodeada de focos. Tras destacar en el Groningen, dio el salto al Celtic, donde empezó a demostrar que tenía condiciones para convertirse en un central de élite. Más tarde brilló en el Southampton, pero fue su fichaje por el Liverpool el que cambió por completo su carrera. Allí se convirtió en el líder de la defensa de Jürgen Klopp y fue una pieza fundamental para conquistar la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes. Además, en 2019 estuvo a un paso de ganar el Balón de Oro terminando segundo en la votación, algo muy poco habitual para un defensa. Con la selección de los Países Bajos también ha ejercido como capitán y líder absoluto. Su personalidad, seguridad defensiva y capacidad para organizar al equipo lo han convertido en el gran referente de una generación que sueña con conquistar el primer mundial de la historia para la Orange.
Virgil van Dijk afronta probablemente una de sus últimas oportunidades para levantar el único gran título que todavía falta en su extraordinaria carrera, porque después de conquistar prácticamente todo a nivel de clubes, solo le queda un sueño: llevar a los Países Bajos a lo más alto del fútbol mundial. Muy pocos porteros han conseguido convertirse en un símbolo de los mundiales como Guillermo Ochoa. Su carrera comenzó en el Club América, donde muy joven ya apuntaba maneras, pero fue defendiendo la portería de la selección mexicana donde construyó su auténtica leyenda. Mundial tras mundial, Ochoa se ganó el respeto de todo el planeta con actuaciones inolvidables, especialmente ante selecciones como Brasil, Alemania o Polonia, firmando algunas de las mejores exhibiciones que se recuerdan bajo los tres palos. Sus reflejos, sus paradas imposibles y su sangre fría lo convirtieron en uno de los porteros más admirados de las últimas décadas. Además de desarrollar una larga carrera en Europa y México, Ochoa ha sido durante años el capitán y el gran líder de la selección mexicana. Su nombre ya forma parte de la historia del fútbol de su país y es considerado por muchos como uno de los mejores guardametas de toda la historia de su selección. Posiblemente este mundial será el escenario de despedida para un portero que convirtió cada Copa del Mundo en una oportunidad para demostrar que cuando más presión había, más era capaz de hacerse gigantesco. Pocos futbolistas representan tanto un país como Salem Al-Dawsari representa a Arabia Saudí. Toda su carrera ha estado ligada al Al-Hilal, el club más laureado del fútbol saudí, donde se convirtió en un auténtico ídolo conquistando numerosas ligas, copas continentales y siendo elegido en 2 ocasiones como el mejor jugador de Asia. Con la selección saudí ha sido el capitán y el gran referente durante más de una década. Sin embargo, hay un momento que lo cambió todo: el Mundial de Qatar 2022. Su espectacular gol ante Argentina dio la vuelta al mundo y fue decisivo para una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Desde entonces, su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados al fútbol. No muchos futbolistas africanos pueden decir que cambiaron la historia de la Premier League. Riyad Mahrez sí puede decirlo. Su carrera comenzó lejos de los focos, en las categorías inferiores del fútbol francés, pero todo cambió cuando fichó por el Leicester City. Allí protagonizó uno de los mayores milagros que ha vivido el fútbol moderno, conquistando la histórica Premier League de la temporada 2015-2016 contra todo pronóstico. Aquel equipo pasó a la historia y Mahrez fue elegido el mejor jugador de la competición gracias a su talento, su regate y su capacidad para decidir partidos. Años después dio el salto al Manchester City, donde siguió ampliando un palmarés espectacular. Ganó varias Premier League, conquistó la Champions League y se consolidó como uno de los extremos más elegantes y desequilibrantes de su generación. Su calidad con el balón en los pies y su zurda marcaron una época tanto en Inglaterra como en el fútbol europeo. Con Argelia también escribió una página inolvidable. Fue el gran líder de la selección que conquistó la Copa Africana de Naciones en 2019, convirtiéndose en el referente de todo un país y en uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argelino. Hay porteros que ganan partidos y luego está Manuel Neuer, un guardameta que cambió para siempre la forma de entender esa posición. Tras destacar en el Schalke 04, dio el salto al Bayern de Múnich, donde construyó una de las carreras más exitosas que se recuerdan. Allí conquistó numerosas Bundesligas, varias Copas de Alemania y 2 Champions League, convirtiéndose en el líder de una de las etapas más dominantes del club bávaro. Pero su mayor revolución fue otra: redefinió el papel del portero moderno, su capacidad para jugar con los pies, anticiparse a las jugadas y actuar casi como un defensa más, inspiró a toda una generación de guardametas. Con Alemania alcanzó la cima del fútbol mundial en 2014, levantando la Copa del Mundo en Brasil y siendo elegido el mejor portero del torneo. Durante más de una década fue el líder de la selección alemana y uno de los futbolistas más respetados del panorama internacional. Pocos futbolistas han demostrado tanta regularidad al más alto nivel como David Alaba. Desde muy joven se convirtió en una pieza fundamental del Bayern de Múnich, club en el que pasó más de una década conquistando prácticamente todos los títulos posibles. Con Austria ha sido durante años el capitán, el líder y la gran referencia de toda una generación. Siempre asumió la responsabilidad de guiar a su selección en los grandes torneos y se convirtió en el futbolista más representativo de la historia reciente del fútbol austriaco.
No necesitó marcar cientos de goles ni acaparar todas las portadas para convertirse en una leyenda del fútbol. N'Golo Kanté lo consiguió siendo el futbolista que hacía mejores a todos los que tenía a su alrededor. Su explosión llegó en el Leicester City, donde fue una de las piezas fundamentales del equipo que protagonizó una de las mayores hazañas de la historia del deporte al conquistar la Premier League contra todo pronóstico. Aquella temporada cambió su vida para siempre. Después fichó por el Chelsea y continuó ampliando un palmarés espectacular, ganando otra Premier League, una Champions League, una Europa League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los mejores centrocampistas defensivos de su generación. Su capacidad para recuperar balones, su incansable despliegue físico y su humildad dentro y fuera del campo lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos y respetados del mundo. Con Francia también alcanzó la gloria. Fue una pieza indispensable en la selección que conquistó el Mundial de 2018 y durante años formó uno de los centros del campo más sólidos del fútbol internacional. El talento de Sadio Mané comenzó a llamar la atención en Francia, pero fue en el Southampton donde demostró que estaba preparado para competir entre los mejores. Sin embargo, su carrera dio un giro definitivo cuando fichó por el Liverpool. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp, se convirtió en una de las piezas clave de un equipo histórico, conquistando la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Su velocidad, capacidad goleadora y sacrificio lo convirtieron en uno de los mejores extremos del mundo. Con la selección de Senegal escribió las páginas más importantes del fútbol de su país, lideró al equipo que conquistó la primera Copa Africana de Naciones de su historia en 2022 y fue durante muchos años el gran referente de una generación que colocó a Senegal entre las selecciones más respetadas del continente africano. Aunque durante muchos años permaneció lejos de los grandes focos, Oliver Baumann nunca dejó de demostrar que era uno de los porteros más fiables del fútbol alemán. Su seguridad bajo palos, regularidad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos le hicieron ganarse el respeto de todo el fútbol alemán. Durante años tuvo por delante a una generación irrepetible de porteros como Manuel Neuer o Marc-André ter Stegen, pero nunca dejó de trabajar. Esa constancia terminó teniendo recompensa cuando se convirtió en una opción importante para la selección alemana, demostrando que el esfuerzo y la paciencia también tienen su premio. Hay futbolistas que nunca dejan de competir sin importar el paso de los años. Nicolás Otamendi es uno de ellos. Tras destacar en el Vélez Sarsfield de Argentina, dio el salto al fútbol europeo. A lo largo de su carrera, conquistó numerosos títulos nacionales y se consolidó como uno de los centrales más intensos, competitivos y fiables del panorama internacional. Su carácter, agresividad defensiva y liderazgo lo convirtieron en un referente allá donde jugó. Con la selección argentina vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Formó parte del equipo que conquistó la Copa América en 2021 y 2024, la finalísima en 2022 y sobre todo el Mundial de Qatar 2022, siendo una pieza fundamental en la defensa del albiceleste. Durante más de una década defendió la camiseta de Argentina con una entrega absoluta, convirtiéndose en uno de los jugadores con más internacionales en la historia de su país. Con el Mundial de 2026 ya formando parte de su extraordinaria trayectoria, Nicolás Otamendi deja el legado de un auténtico guerrero, un defensor que nunca dio un balón por perdido y que será recordado como uno de los pilares de una de las generaciones más exitosas que ha tenido la selección argentina. Con la selección australiana, Matthew Ryan se convirtió en el capitán y en uno de los futbolistas con más internacionalidades de la historia de su país. Disputó varias Copas del Mundo y fue una pieza fundamental en ellas. Su liderazgo y experiencia fueron claves para varias generaciones de futbolistas australianos. Pocos centrocampistas han dominado el fútbol moderno con tanta elegancia como Kevin De Bruyne. Su talento comenzó a destacar en el Genk, donde conquistó la Liga belga siendo todavía muy joven. Después de un breve paso por el Chelsea, encontró su mejor versión en el Wolfsburgo, convirtiéndose en uno de los centrocampistas más completos de Europa, pero fue su llegada al Manchester City la que lo elevó a la categoría de leyenda. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, conquistó múltiples Premier League, varias Copas de Inglaterra, una Champions League, un Mundial de Clubes y numerosos títulos más, siendo el auténtico cerebro de uno de los equipos más dominantes de la historia reciente del fútbol. Sus asistencias, su visión de juego y su precisión en el pase marcaron una época. Con la selección de Bélgica fue el líder de la generación más brillante que ha tenido su país.
Durante años compartió vestuario con futbolistas como Eden Hazard, Romelu Lukaku o Thibaut Courtois, llevando a los Diablos Rojos a competir de tú a tú con las mejores selecciones del mundo y logrando el histórico tercer puesto en el Mundial de 2018. Defender una portería durante más de una década al máximo nivel está al alcance de muy pocos. Thibaut Courtois es uno de esos elegidos. Tras dar sus primeros pasos en el Genk, su talento llamó la atención del Chelsea, aunque fue durante su cesión en el Atlético de Madrid donde se dio a conocer al mundo. Allí conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Europa League, demostrando que estaba preparado para competir entre los mejores. Más tarde regresó al Chelsea para ganar 2 Premier League y posteriormente fichó por el Real Madrid, donde terminó consolidándose como uno de los mejores porteros de la historia del club. Sus actuaciones fueron decisivas para conquistar varias Champions League, especialmente la final de 2022, considerada por muchos una de las mejores exhibiciones de un guardameta en una final europea. Con Bélgica fue durante muchos años un pilar fundamental de la generación más brillante que ha tenido el país. Sus paradas, liderazgo y regularidad ayudaron a los Diablos Rojos, además de convertirse en uno de los porteros con más internacionalidades de la historia de la selección belga. La carrera de David Ospina comenzó en el Atlético Nacional. A lo largo de los años destacó por sus reflejos, su agilidad y una enorme capacidad para aparecer en los momentos más complicados, ganándose el respeto de aficionados y rivales. Con la selección colombiana escribió las páginas más importantes de su carrera, disputó varios mundiales y Copas de América, convirtiéndose en el futbolista con más internacionalidades en la historia de Colombia. Durante más de una década fue el capitán y el líder de una generación que devolvió a la selección colombiana a la élite del fútbol internacional, compartiendo vestuario con jugadores como James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Cuadrado. El talento de James Rodríguez comenzó a brillar muy joven, pero si hay un torneo que definió su carrera fue el Mundial de Brasil 2014. James Rodríguez deslumbró al planeta con 6 goles, ganó la Bota de Oro como máximo goleador del campeonato y dejó para la historia uno de los mejores tantos que se recuerdan en una Copa del Mundo, aquella volea espectacular frente a Uruguay que terminó siendo elegida como el mejor gol del torneo. Con la selección colombiana fue durante muchos años el líder, el capitán y el futbolista que hizo soñar a todo un país. Su calidad, visión de juego y capacidad para aparecer en los grandes momentos lo convirtieron en una de las mayores leyendas del fútbol colombiano. Muy pocos futbolistas pueden presumir de haber representado a su país durante tanto tiempo como Yuto Nagatomo, siendo uno de los futbolistas con más internacionalidades de la historia del país. Su liderazgo y experiencia fueron fundamentales para consolidar a Japón como una de las selecciones más competitivas del continente asiático y una presencia habitual en los grandes torneos internacionales. Hay porteros que destacan por sus paradas y luego están aquellos que cambian la historia de un país. Yacine Bono, más conocido como Bono, pertenece a ese segundo grupo. Con Marruecos escribió una de las historias más inolvidables de los mundiales. En Qatar 2022 fue una pieza clave para que su selección alcanzara las semifinales, convirtiéndose en el primer país africano en lograrlo. Sus actuaciones, especialmente en las tandas de penalti y en los partidos decisivos, lo elevaron a la categoría de héroe nacional y lo consolidaron como uno de los mejores porteros del torneo. Jordan Henderson también desempeñó un papel muy importante durante más de una década. Disputó varios mundiales y Eurocopas, aportando experiencia, equilibrio y liderazgo a una generación que volvió a situar a Inglaterra entre las grandes potencias del fútbol internacional. Jordan Henderson deja un legado construido sobre el esfuerzo, el compromiso y el liderazgo. Quizá nunca fue el futbolista más mediático, pero sí uno de esos jugadores que todo entrenador quiere tener en su equipo y que será recordado como uno de los grandes capitanes del fútbol inglés. Fernando Muslera es uno de esos porteros que no necesitan hacer ruido para convertirse en leyenda. Fue titular en mundiales, ganó la Copa América en 2011 y durante mucho tiempo representó seguridad, carácter y experiencia en una selección que siempre compite con el alma. Muslera deja una huella enorme, será recordado como uno de los grandes porteros de la historia uruguaya y como un guardameta que convirtió la constancia, el liderazgo y la lealtad en su forma de hacer historia. A veces, las historias más bonitas de un mundial las escriben quienes nadie esperaba, y Boiciña fue una de ellas. Durante años defendió la portería de Cabo Verde con una entrega absoluta, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del fútbol de su país. Sin pasar por las grandes ligas europeas, construyó una carrera basada en el trabajo, el liderazgo y la experiencia, hasta convertirse en el capitán y en uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección caboverdiana.
pero fue en el Mundial de 2026 donde terminó de ganarse la admiración del planeta. Con 40 años, cuando muchos pensaban que sus mejores días habían quedado atrás, firmó un torneo extraordinario. Sus paradas fueron decisivas para que Cabo Verde superara por primera vez la fase de grupos y alcanzara los 16avos de final, haciendo soñar a todo un país. Y aunque el camino terminó frente a Argentina, Boziña protagonizó una actuación memorable, sosteniendo su selección con intervenciones espectaculares y demostrando que la edad nunca puede frenar a quien compite con el corazón. Boziña deja un legado imborrable, será recordado como el portero que hizo creer a Cabo Verde que los sueños también pueden hacerse realidad y como uno de los grandes protagonistas del Mundial de 2026. Ryan Méndez con Cabo Verde ha sido más que un atacante importante, fue capitán, líder y símbolo de una generación que ayudó a que el país empezara a competir con personalidad en el fútbol africano. Su presencia en ataque, su capacidad para asumir responsabilidad y su experiencia internacional lo convirtieron en uno de los nombres más reconocibles de la historia reciente de los Tiburones Azules. Ryan Méndez deja una huella enorme, será recordado como uno de los futbolistas que ayudó a Cabo Verde a creer en grande, acompañando una selección que emocionó al mundo y demostró que incluso los países pequeños pueden vivir noches gigantes. Con la selección de la República Democrática del Congo, Cedric Bakambu fue durante muchos años el gran referente ofensivo. Sus goles y liderazgo ayudaron a mantener a su país entre las selecciones más competitivas del continente africano, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia de la selección congoleña y en un auténtico ídolo para su afición. Cedric Bakambu deja un legado construido a base de goles, esfuerzo y compromiso. Será recordado como uno de los mejores delanteros que ha dado la República Democrática del Congo y como uno de los futbolistas que ayudó a dar visibilidad al fútbol de su país en la élite internacional. Kalidou Koulibaly fue el líder silencioso de todas las defensas que tuvo el privilegio de comandar. Con la selección de Senegal, escribió las páginas más importantes de la historia del fútbol de su país. Como capitán, levantó la primera Copa Africana de Naciones en 2022 y lideró a una generación que convirtió a Senegal en una de las selecciones más temidas del continente africano. Su carácter competitivo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos hicieron de él un auténtico símbolo nacional. Kalidou Koulibaly deja un legado difícil de igualar. Será recordado como uno de los mejores defensores africanos de su generación, un capitán ejemplar y el futbolista que lideró a Senegal durante la etapa más brillante de su historia. Con Senegal, Idrissa Gana Gueye fue una pieza indispensable de la generación más brillante de la historia de su selección. Su trabajo en el centro del campo permitió brillar a muchos de sus compañeros y fue fundamental en la conquista de la histórica Copa Africana de Naciones de 2022. Gracias a su entrega, experiencia y liderazgo, se convirtió en uno de los futbolistas con más internacionalidades de la historia del país. Idrissa Gana Gueye deja un legado que va mucho más allá de las estadísticas y será recordado como el motor silencioso de Senegal, un futbolista imprescindible para entender la etapa más exitosa del fútbol senegalés y uno de los centrocampistas africanos más constantes de su generación. Danilo con Brasil también fue parte de una generación llena de talento, compartiendo vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Su experiencia, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones lo convirtieron en una pieza muy valiosa para la canariña durante muchos años. Danilo deja el legado de un futbolista serio, competitivo y ganador, un jugador que quizá nunca buscó todos los focos, pero que construyó una carrera impresionante a base de regularidad, profesionalidad y carácter. Casemiro fue mucho más que un mediocentro defensivo, fue el equilibrio que sostuvo a algunos de los mejores equipos de la última década. Su carrera empezó a crecer en el Sao Paulo, pero fue en el Real Madrid donde se convirtió en una leyenda. Allí formó junto a Kroos y Modric uno de los centros del campo más dominantes de la historia moderna, conquistando Champions League, ligas, mundiales de clubes y noches europeas que ya forman parte de la historia del fútbol. No era el jugador más elegante ni el más llamativo, pero él era imprescindible. Robaba, protegía, corría y daba libertad a todos los demás. Y con Brasil también fue durante años una pieza fundamental, aportando liderazgo, experiencia y una presencia enorme en el centro del campo de la canariña. Casemiro deja el legado de uno de los grandes mediocentros defensivos de su generación, un futbolista que quizá no necesitó todos los focos porque su grandeza estaba precisamente en hacer que todo el equipo funcionara mejor. Ivan Perisic fue una pieza clave de la generación que llevó al país a la final del Mundial de 2018 y a las semifinales de 2022. Marcó goles importantes, asistió en noches enormes y se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes que ha tenido la selección croata.
Ivan Perisic deja el legado de un jugador incansable, un futbolista que no siempre necesitó ser el nombre más mediático, porque su fútbol hablaba en los momentos donde de verdad se escribe la historia. Andrej Kramaric, con la selección de Croacia, fue una pieza clave de una generación irrepetible. Participó en los mayores éxitos de la historia de su país, ayudando a Croacia a consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Sus goles en mundiales y Eurocopas junto a su experiencia lo convirtieron en uno de los referentes ofensivos del equipo durante más de una década. Andrej Kramaric deja un legado construido a base de talento, constancia y compromiso, y será recordado como uno de los mejores delanteros que ha dado Croacia y como un futbolista que siempre apareció cuando su selección más lo necesitó. Ante Budimir, con la selección de Croacia llegó más tarde que otros compañeros, pero acabó ganándose un sitio por méritos propios. Su entrega, experiencia y capacidad para decidir partidos importantes le permitieron formar parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del fútbol croata, aportando siempre trabajo y compromiso cada vez que defendió la camiseta de su país. Ante Budimir deja el legado de un futbolista que nunca dejó de luchar por su oportunidad, un delantero que construyó su carrera paso a paso y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de Croacia en los últimos años. A lo largo de su trayectoria, Borja Iglesias ha demostrado ser mucho más que un goleador. Su implicación en el juego colectivo, su inteligencia táctica y su personalidad lo han convertido en una pieza clave en los equipos en los que ha jugado. Además, su carácter cercano y su compromiso social lo han hecho destacar también fuera del terreno de juego. Su historia es la de un delantero que con esfuerzo y constancia ha sabido hacerse un nombre propio en la élite, el Panda. Pero si creías que aquí terminaba este viaje, todavía queda el capítulo más especial. En el próximo vídeo hablaremos del último baile de 4 leyendas que cambiaron la historia del fútbol para siempre. Futbolistas que hicieron soñar a millones de personas y cuyo legado permanecerá para siempre. Un homenaje que ningún amante de este deporte debería perderse.